Muy bien, siendo exactamente las 12 del mediodía, les saludamos. Uh, Mirada aérea. ¿Cómo está Villa Alemana? Nos gusta, es como Maluenda de los 80. A propósito, tenemos el club del cassette hoy día, de la onda ochentera. Saludaba a todos los alcaldes, a la alcaldesa ya de Villa Alemana les saludamos. Estamos viendo a la distancia esta comuna, la ciudad de la eterna juventud, dicen algunos, ¿no es cierto?, se quedó constituido, digamos, o instituido más bien, ¿no es cierto?, comuna en la zona central de Chile, en la provincia de Marga Marga, región de Valparaíso. Le estamos saludando, un saludo muy grande para todo el país que está en la sintonía a través de UCB Radio, UCB Televisión y las redes sociales. Perfecto, aparecemos por acá, bienvenidos, así que inmediatamente aparece ahí. Y hacemos el contraste también para saludarles a ustedes que están en la sintonía en nuestras redes sociales, en el Twitter, en el fanpage, en el Instagram. Bueno, aquí generamos contenido, hago un programa, digamos, aquí lo dirijo, lo autogestiono, digamos, y esto lo transmitimos a través de UCB Televisión, de la radio y de las redes sociales. Distintos temas. Vamos a conversar hoy día, por ejemplo, del transporte, de la movilidad. En cosas instantes ya vamos a estar con un docente de la Escuela de Construcción y Transporte de nuestra PUCB. Dije, ¿no es cierto?, y anticipé que viene el Club de Cassette. Buenos recuerdos ochenteros. Así que eso viene luego con Leticia, con Alejandro, que están allá en Santiago, así que le mando un saludo muy grande a todo el equipo que se está preparando desde siempre con esa... Con esos cassettes, ¿no es cierto?, con esos recuerdos, con esas cintas que recorren tiempos pretéritos de la década de los 80. Vamos a tener a Rolo Rivera para hablar de música, de arte música, y también dar posibilidades a muchas bandas que se están presentando, que están intentando darse a conocer o que son consagrados, ¿no es cierto?, como en muchos casos hemos tenido a grandes invitados, músicos, multiinstrumentistas, hemos tenido cantantes y compositores. Así que aparece ahí nuestro WhatsApp, eso, en pantalla, y para quienes nos están escuchando en la radio, amigos que nos sintonizan 103.5 en la señal online ucbradio.cl, es 569-95-95-42-58. Este es el Ponte Online, aquí estamos, bienvenido. Hoy día es el último día que tenemos la franja política, así que hoy día tenemos el corte habitual, 1:45 de la tarde, pero desde mañana a viernes ya vamos a tomar todo esa media hora, digamos, que antes teníamos destinado. Y a propósito de las elecciones de este domingo, déjame bajarle un poquito ahí a la música. ¿Cómo está la planificación? Mañana tenemos pedagogía constitucional, vamos a estar repasando también quiénes son los candidatos, pero a grandes rasgos, los más importantes, para que usted tenga una conexión directa, digamos, con el voto, si usted va a escoger a los consejeros constitucionales. El presidente Boric no ha tomado mucha participación, digamos, en este segundo proceso, muchos dicen a la luz de la primera experiencia. Él va a viajar próximamente a su natal Magallanes, va a votar el jefe de Estado entre las 9 y las 10 de la mañana, se va a referir brevemente a los comicios para luego viajar de regreso a Santiago, dice la información oficial, delegando posteriores vocerías a la ministra Camila Vallejo y Carolina Toá. De hecho, tampoco estará contemplado que el mandatario se dirija al país una vez que el CERVEL entregue los resultados. Usted sabe que eso funciona más o menos rápido aquí en nuestro país. Ahora, aquí se han escuchado varias cosas. Yo no quiero caer en eso de hacer proyecciones, porque de un lado u otro, ¿no es cierto?, no es conveniente. Además, muchos analistas se han equivocado en reiteradas oportunidades. Lo que sí se busca es que no haya más allá de un 3/5, ¿no es cierto?, de alguno de los lados, porque obviamente van a tener derecho a voto y van a tener la supremacía para tomar las decisiones en la próxima Carta Fundamental. Entonces, obviamente que, claro, esto va aparejado con la labor que van a hacer los expertos, pero ahí están las cosas. Oye, en política internacional, migración, bueno, la madrugada de este domingo estaría llegando a nuestro país el avión venezolano que busca repatriar a migrantes de la frontera norte de nuestro país. Ya se había dicho, Cancillería había anticipado que Venezuela enviaría este avión, ya está todo confirmado.
se va a recoger unos 100 migrantes que se encuentran varados ahí en la frontera de Perú con Chile y cuyo caso ha tensionado ambos países. Recordemos que incluso intercambio de cartas diplomáticas, incluso hasta de protesta, ¿ah? Así que, bueno, eso va a venir también. Con el tema esto de las votaciones, hoy día salió que los electores que no paguen multa por no haber votado el plebiscito, primero, ayer decían, ¿no es cierto?, que las multas corren y en algunos casos ya se están efectuando las multas, ¿no es cierto?, las infracciones para quienes no ejercieron su derecho obligatorio, ¿eh?, de votar, no lo ejercieron el pasado 4 de septiembre. Bueno, ahora quienes no paguen esa multa, ahora se está diciendo por parte del CERVEL que arriesgan incluso reclusión nocturna, o sea, van a ir, digamos, detenidos en situación nocturna, digamos, de noche. El artículo 160 de la Constitución sanciona con 0,5 UTM, 31.537 pesos a 3 UTM, 189.222 que no cumplan con este deber cívico. En resumidas cuentas, no es por nada, pero conviene ir a votar este domingo necesariamente, y además que de verdad es nuestra responsabilidad tomar contacto también con nuestro deber, y es escoger a los consejeros. Oye, bienvenidos, ya iniciamos el programa, tengo inmediatamente ahí el enlace con el docente de la Católica que habíamos hecho mención, don Sebastián Seriani, así que lo saludo inmediatamente. Bienvenido, tenemos harto que conversar. Hola, ¿cómo está ahí? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien por acá? Sí, oye, pasó la semana y nuevamente estamos hablando de transporte, de construcción y transporte, ¿no es cierto?, que es lo que te compete a ti en nuestra PUCB, pero nos vamos a focalizar por temas de transporte que habíamos dejado pendiente la semana pasada y lo relevante que también que es esta próxima fecha del domingo, digamos, del 7. Fíjate que el sistema metropolitano, los servicios de la empresa de ferrocarriles del Estado, Temuco, Victoria, en la Araucanía, líneas 1 y 2 del Biotren y Corto Laja, en el Biobío, Talca, Constitución, Maule, Nos, Alameda Metropolitana, Rancagua, Alameda, O'Higgins, Limache, Puerto, Valparaíso. Ellos van a tener, digamos, el transporte público, van a tener gratuidad, digamos, en el movimiento el próximo domingo. Básico, digamos, ¿no? Fundamental, ¿ah?, para el traslado. Yo diría que sí, y muy relevante también porque yo creo que asegura la posibilidad de alcanzar un objetivo, que es que la gente vaya a votar, naturalmente, y que no exista un impedimento de movilidad. Sí. Ahora, es interesante el tema porque efectivamente los servicios que de alguna forma se están ofreciendo, ¿cierto?, que van a ser con tarifa cero, van a ser gratuitos, también es importante motivar a las personas y darles las facilidades para que se pueda lograr una accesibilidad universal. Porque efectivamente, claro, las personas muchas veces están en lugares que son más difíciles de llegar y necesitan esta movilidad, y obviamente un impedimento muchas veces es la tarifa, pero también yo creo que ahí hay un punto importante que es la infraestructura. ¿Cómo nos estamos preparando para un despliegue como este, donde ya el voto es obligatorio? Hay mucha gente que se va a estar moviendo este domingo, y cómo entonces podemos no solamente acceder a estos sistemas, o sea, poder llegar a una estación de metro, a una parada de bus, de alguna forma tener esta tarifa cero, ¿cierto?, esta tarifa que no te cobran, pero también poder utilizar el sistema, o sea, hacer uso de la estación, poder subirse al bus. Recordemos que en otras regiones que no son Santiago, tenemos estos buses que son más cortos, ¿cierto?, de 9 metros, donde hay que subir con 2 escalones, no es fácil de subir, ¿cierto? O sea, hay impedimentos naturalmente en el uso del sistema, y eso hace también más difícil el poder llegar, no solamente la tarifa, Seba, ahora es re complicado ser ministro, ¿no es cierto?, digamos, de esta cartera y tomar conocimiento y tomar algunas medidas tendientes, ¿no es cierto?, a agilizar y dar facilidades como la que estamos hablando. Porque fíjate que gratuidad, lo anunciado, ¿no es cierto?, que acabamos de comentar por parte del gobierno para las elecciones del próximo domingo, pero incluye 2.536 servicios en zonas rurales, en los distintos modos, ¿no es cierto?, terrestres, marítimos, lacustres, los lagos, ¿no es cierto?, los ríos, los fluviales. Entonces, obviamente que esto tiene que incidir, digamos, para el traslado y la facilidad de traslado para muchos sistemas, no solamente Santiago, no solamente la quinta región, que nos están viendo en vivo y en directo a través de la señal digital, regiones que pasa también, y ahí donde hay discriminación, cierta tendencia, ¿no es cierto?, a que, claro, los lugares más poblados ejercen, ¿no es cierto?, más facilidad. Es así, ¿no?
lamentablemente. Es un punto súper relevante y yo creo que tiene que ver necesariamente con lo que se va a votar el domingo. Claro. Un tema puntual es el tema de la descentralización. Y yo creo que el transporte un poco nos muestra eso. Solamente para poner un poco las dimensiones, lo menciono como ejemplo, en Santiago tenemos alrededor, en términos de buses, alrededor de 7.000 buses que están operando, están moviéndose en el sistema. Pero en todo Chile, o sea, fuera de Santiago, en otras regiones, tenemos 22.000 buses aproximadamente. Entonces, hoy día entendemos obviamente que hay una gran población en Santiago y por cierto tienen que generarse las medidas necesarias y yo entiendo que muchas veces las lógicas están apuntadas donde hay más población. Sin embargo, ¿qué pasa en otros lugares, cierto? O sea, estamos hablando de lugares incluso rurales que tienen dificultad para poder trasladarse. Entonces yo creo que es interesante ponerle dimensiones al problema de la movilidad en general y que en este momento yo creo que es una muy buena noticia la tarifa cero, permitirá de alguna forma acercarse a través de una movilidad más segura, una movilidad que muchas veces es de cero emisión también, como por ejemplo los trenes. Entonces también va ayudando un poquito a esta movilidad más sustentable también. En un momento que insisto, o sea, también se puede usar este domingo como un momento también de entender cómo funcionaría incluso el sistema con tarifa cero también. O sea, también son pruebas que también van mostrando cosas como, por ejemplo, cuando tú tienes tarifa cero, tú puedes subirte a los buses por cualquier puerta, por ejemplo, ¿cierto? Y eso hace que tal vez los tiempos de subida y bajada sean menores. Es un punto. Entonces estás haciendo que el sistema tal vez sea más corta. eficiente, no lo sé. Exacto, entonces tal vez son pruebas piloto que podemos ir experimentando también a partir de esta buena iniciativa de poder acceder a un sistema con tarifa cero, pero que también nos permite probar cosas, ¿cierto? Y también entender cómo sería la lógica de las personas, ¿cierto? Entendemos que los movimientos pueden ser distintos, la gente va a ir a votar probablemente, obviamente cerca de su lugar de vivienda, ¿cierto? Donde viven, donde están inscritos, ¿cierto? Entonces los movimientos no son para expandirlo a una realidad común, ¿cierto? Del día a día, pero son pruebas piloto interesantes que nos pueden permitir entender cómo la gente se mueve en un contexto como lo que va a pasar el domingo. Oye, pero no hay como el tren, ¿eh? No sé, será como un poquito de nostalgia de esa cosa. Yo viví, por ejemplo, en Valparaíso y siempre viajaba de la zona interior hacia Valparaíso y para mí el Merval, lo que fue en su momento, ¿no? Los trenes, eso que los automotores, estaba el Fiat Concorde, que era como del 70 y tanto, 77, 78, nos marcó. En Santiago, ¿cuántas veces yo me fui a vivir a Santiago? Estuve más de 15 años viviendo allá en Santiago, ¿no es cierto? Todos los días en el transporte y hemos visto cómo ha evolucionado el sistema del metro, ¿no es cierto? Ahora con carros automatizados totalmente, ya no están esos Altron, no sé cuántos, esos carros antiguos, ¿no es cierto? Claro. Ya los dejaron, no sé para qué línea, los tienen así como bien, bien derrumbados, pero prestando utilidad, por supuesto. Entonces, eso hay que sacarle provecho, de todas maneras, porque la conciencia colectiva, digamos, y el gusto de la gente está, si eso es un hecho. Exacto, y yo creo que tiene que ver con la forma, la experiencia, como tú bien lo dices. Muchas veces estamos preocupados de un nivel de servicio que tiene mucho que ver con tiempo, con la velocidad de llegar. Queremos hacerlo todo muy rápido, ¿cierto? Pero imagínate lo que tú me estás contando de un recuerdo que te produce a ti el subirte al tren. Entonces, estás hablando de una emoción, estás hablando de algo que tiene que ver con una experiencia de viaje que lo hace más agradable. Te recuerdas tal vez tú viajando bueno, más eso nos de motiva en la vida, ¿cierto? eso nos hace cambiar. Exacto. La política es emoción también, y es lo que se dice, Exacto. ha carecido en esta oportunidad. No hay emoción. ¿Qué es lo que va a pasar el domingo? Ya, pero ese es otro tema. Eso dejémoselo a los políticos o los analistas de esa área. Pero tiene que ver con eso también. O sea, para darte también un contexto de lo que tenemos que apuntar, yo creo. O sea, una cosa es, por ejemplo, esa nostalgia, ¿cierto? Y cómo tal vez llevar eso a la práctica hoy día con dificultades, como implica, por ejemplo, volver a retomar el tema de la política de trenes, por ejemplo. En todo el país, ¿cierto? Entonces, también por ahí yo creo que se puede apuntar. Ahora, se están haciendo esfuerzos en varios sectores, en el caso acá en Valparaíso, por ejemplo, se están haciendo esfuerzos de integración tarifaria. Sin embargo, creo que el esfuerzo también tiene que apuntar a no solamente tener una misma tarjeta donde tú pagues, ¿cierto?, en la estación y después te vayas al bus, ¿cierto?, y puedas combinar, pero también tiene que haber una integración que tiene que ser física. O sea, tiene que haber estaciones de traslado, de transbordo, de combinación con la bicicleta, por ejemplo, con los scooters. Hoy día con una movilidad que nos está pillando en la infraestructura que tenemos disponible. O sea, hay una demanda por tratar de moverse de otra forma
que yo creo que necesitamos estudiarla para acondicionar esos espacios para ello. Entonces estamos avanzando con una oferta que puede ser que no esté necesariamente adaptada a la demanda actual, sí, y que tiene que ver con eso, con unas nuevas formas de movilidad, y tiene que ver también con cosas como tan específicas como por ejemplo que yo llego y esta es una integración ya operativa, o sea, otro concepto ahí, ¿se fija? Entonces yo llego a la estación en tren y yo quiero que el bus ojalá me esté esperando, ¿cierto? Pero, o sea, claro, quiero que haya una integración operativa, o sea, que haya una buena coordinación. ¿Qué eso pasa con el metro aquí en Valparaíso, cuando se llega a Limache? Exacto. Eso está funcionando. Exacto, y ahí está muy bien integrado porque se fija que ahí hay una integración física, o sea, la integración se da, el bus está casi dentro de la estación, y además yo permito de alguna forma una buena operación porque el bus me está esperando cuando yo salgo de la estación. Sí. Entonces eso está muy bien armado. Y eso yo creo que, exacto, y eso hace una mejor experiencia de viaje también. Oye, un poco lo que tú me estás también contando. Sebastián, lo dejamos planteado la semana pasada respecto al Transvalparaíso. Yo tengo una imagen, ¿no es cierto?, que más o menos encierra la realidad de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de hacer las cosas, de nuestra gestión. Y aquí va, digamos, la crítica directa a las autoridades, a quienes toman decisiones. ¿Cómo no pueden? Mira, ahí está la imagen, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden? Ahí una microeléctrica que queda atrapada en Valparaíso, atascado en las calles ahí del Cerro Alegre. Se hizo un recorrido con un bus maqueta de un tiempo a esta parte, digamos, ahí el ministro de Transporte, que anunció 3 licitaciones para renovar los buses y el sistema de pago de servicio, que espero que llegue luego, digamos, a funcionar. Entonces, acuérdate que esto también pasó en Santiago, ¿no es cierto?, con el Transantiago, que se quedó atascado en un paso bajo nivel. ¿Cómo es posible eso? ¿Me podía explicar, por favor? ¿Dónde se quedó atrapado, digamos, el criterio? ¿Ah? ¿Qué pasó? Yo creo que yo podría comentar desde mi perspectiva un poco más técnica de la academia dos puntos interesantes, siento yo. Uno, yo creo que primero se valora, pienso yo, también la iniciativa de poder impulsar la electromovilidad fuera de Santiago. Yo creo que eso... ¿Cómo eso, podemos de alguna forma expandir esta? Nadie lo discute. Yo creo que también esa es una buena iniciativa. Creo que se puede generar instancias donde nosotros, por cierto, tenemos acá en la región, muy concentrado en la ciudad de Valparaíso, pero tenemos los trolebús, tenemos el tren, tenemos ascensores, probablemente con esta idea de electromovilidad en buses nuevos, vamos a tener más buses nuevos que van a venir con esa componente eléctrica. Pero de alguna forma siento yo que tenemos la oportunidad, y eso yo creo que hay que destacar. Ahora, por otro lado, siento yo que viene un segundo punto, que es cómo también generamos esta descentralización con la necesidad apuntando a la realidad local. Y ahí viene entonces toda esa foto que tú me muestras, que claro, desde Santiago pareciera ser que tiene toda lógica llevar los buses a un sector de la ciudad de Valparaíso para poder instalarse ahí, ¿cierto? Y empezar a probar recorridos pilotos. No dan los ángulos, nos damos cuenta, el peralte, no dan los la ángulos, inclinación. Exacto. Y eso se da principalmente porque el diseño de estos buses está pensado para lugares muy planos, donde no hay estos cambios de pendiente fuertes, y por tanto, por cierto, estos buses son de piso bajo para generar accesibilidad universal, pero tenemos los cerros, estos cambios de pendiente muy bruscos, que no permite de alguna forma que estos buses operen. Oye, y por eso que los buses disculpa que te interrumpa, pero lo que tú me señalas es de entera lógica. Entonces yo te digo, ¿por qué la autoridad no hace? Porque, a ver, aquí estaba la prensa cuando se hizo, ¿no es cierto? Imagínate sacando la foto, o sea, como gran anticipo, anuncio de las cosas que todavía no funcionan acá, pero ya se está anunciando, se va a implementar en Valparaíso, topográficamente súper complicado, pero ¿cómo no se prevé antes? ¿Cómo ingeniero en transporte, ¿no es cierto? Me imagino que habrán preguntado, que habrán consultado, hay un trabajo previo, o sea, de verdad que cojeamos, pero de manera importante. Yo me alegro que haya sido solo un piloto y una prueba, y que no estemos de alguna forma sintiendo que ese es el final, ¿cierto? O sea, de alguna forma fue una prueba y nos demostró que eso no es posible. Y en ese sentido, naturalmente, el ensayo y error aquí se trabajó muy acotado, y por suerte fue así. Ahora, yo te encuentro toda la razón, acá hay una necesidad de la comunidad, del punto de vista local, de las autoridades locales, que muchas veces no calza, no coincide con la oferta que está dando los operadores, las autoridades más bien centrales, o incluso de repente regionales, pero que hoy día les falta más capacidad técnica en términos de personas que estén ahí. Oye, pero si con una wincha, una falencia. Una wincha, Tomás, medí nomás, te das cuenta.
el nivel y se acabó el tema. Bueno, ya. Exacto, exacto. Y solamente para precisar un poquito el tema, yo creo que también la gran pregunta es, claro, ¿cómo mejoramos el sistema también? O sea, ¿qué hacemos en el intertanto que llegan estos sistemas de buses eléctricos, ¿cierto? Con nueva licitación, ¿cierto? Que va a venir el 2025. Y yo apuntaría ahí, por un lado, a tener una gobernanza más robusta para que efectivamente no pasen estas cosas. O sea, que la autoridad local se empodere, que tenga un equipo de trabajo más robusto, más gente a cargo, más técnicos, más gente que se socialice con la comunidad, con los vecinos, con las vecinas, ¿cierto? Que permita calzar justamente estas necesidades locales con las necesidades de alguna forma, de la oferta de los operadores. Y por otro lado, mejorar la infraestructura. O sea, tenemos que darle hoy día prioridad a los buses, tener calles que de alguna manera permitan operar buses, ¿cierto? Que no se metan en el tráfico, ¿cierto? Mejorar la operación, mejorar los diseños de la ruta. Recordar una cosa, que los trazados actuales de los recorridos, acuérdense que hay alrededor de unos 10 recorridos, o sea, 10 operadores, perdón, y hay algunos recorridos incluso que están suspendidos por falta de cumplimiento. Entonces, hay una serie de cosas que se pueden ir mejorando, poniendo algún énfasis, ¿cierto?, en la mejora del diseño de ruta, nuevos trazados, nuevas rutas, que de alguna manera conecten lugares que han estado abandonados y que con el desarrollo inmobiliario, con nuevas zonas, no se ha expandido ese trazado. Hemos de alguna manera mantenido un trazado que lleva hace mucho tiempo funcionando así. Oye, y ahí hay un tema no menor, ¿cierto? Sebastián, ahora, para precisar, tú me hablabas del 2025, ahí comienza la licitación recién en el 2025, ahí se supone que tiene que... A ver, dejémoslo claro porque hay mucha gente que todavía se pregunta, ¿cuándo va a funcionar bien el sistema público, el transporte público aquí en nuestra quinta región? Y te lo pregunto porque queremos la VIP, queremos la tarjeta, queremos pagar de esa manera, queremos que... quien nos está trasladando de un punto a otro, ¿no es cierto?, sea responsable, respetuoso, que no ande collereando, etcétera, que tenga otro sistema, que no esté recibiendo un sueldo mensual sobre el corte del boleto, ¿te fijáis? Entonces, ¿cuándo vamos a tener acá, que es una cosa pero básica a esta altura? Sí, es un muy buen punto, Jorge, y coincido contigo, hay una crisis del transporte público, o sea, hay una urgencia natural. Y este proceso de licitación está en marcha. ¿Qué quiere decir eso? Que primero hay que preparar las bases de licitación. Entonces, para preparar las bases de licitación, que esto se va a lanzar el 2025, para ahí empezar de alguna manera con un nuevo proceso, ¿cierto? Entonces, primero hay que estudiar, obviamente, los recorridos existentes. Hay que estudiar la gobernanza existente, como mencionábamos antes, la descentralización. ¿Quién van a ser las autoridades locales que van a estar a cargo? Después también hay que estudiar el tema del financiamiento. La ley espejo, por ejemplo, como mencionaba un poco antes, o sea, la ley espejo de Transantiago ¿Ha funcionado bien eso a tu criterio, Seba? Es que mira, hay un buen punto ahí. El financiamiento, primero mencionar que, ojo con una cosa, porque se entrega el mismo subsidio que se entrega en Santiago y se le entrega a las otras regiones, ¿cierto? Pero como yo mencionaba antes, en Santiago tenemos alrededor de 7.000 buses. Pero en otras regiones, o sea, si tú cuentas todo el resto de las regiones, tenemos 22.000 buses. Entonces, ¿cómo se está repartiendo un poco ese subsidio? Yo creo que tiene que ser de alguna manera más equitativo. Y ahí, en ese sentido, falta más descentralización, porque, claro, al final estamos viendo que en Santiago... Seba, perdón, a mí me gustaría, Seba, que la autoridad nos dijera... Para eso tenemos medios, para eso ellos están utilizando plataformas, ¿no es cierto?, virtuales. A ver, el sistema espejo, ¿no es cierto?, el financiamiento espejo, Santiago se gastó esto, en regiones estamos haciendo esto. Y nos gustaría detalle. Fíjate que estamos en comunicado. En los tiempos que todo es comunicación, Sebastián, nos falta eso. Que el Estado, que el gobierno de turno, ¿no es cierto?, se haga cargo y diga, oye, esto está funcionando de manera de espejo, ¿no es cierto? Ya, estos son los fondos, esto es el financiamiento, esto se está haciendo en regiones, porque si yo te pregunto, por favor, dime, ¿qué es lo que se ha notado acá? ¿Qué esa plata, dónde van a parar? ¿A los empresarios? No tengo idea. ¿Al público? ¿A la gente que está en el día a día? No está llegando. Es buena atención, digo yo. Claro, lo que está haciendo al final la ley espejo en gran medida es subsidiar la tarifa. O sea, se preocupa mucho de la operación. ¿Te fijas? Entonces, si de alguna forma no existiera la ley espejo, para otras regiones, ¿cierto?, de alguna manera la tarifa de cobro, ¿cierto?, del tren en Valparaíso, de los operadores de buses, ¿cierto?, del sistema de superficie de buses, sería mucho más caro, obviamente, el pasaje. Y hoy día está subvencionando eso, por ejemplo, la tarifa escolar, ¿cierto?, de estudiantes, la tarifa de personas mayores.
está un poco focalizado en eso. Ahora, eso de alguna manera te lo dicta un poco la ley espejo por su normativa, por su forma de cómo está estructurada. Sería genial que de alguna forma pudiéramos avanzar a que esa ley espejo pudiera apoyar proyectos de infraestructura, justamente, que se visibilicen, Sí. que de alguna manera, como tú dices, se muestren que se están haciendo, por ejemplo, integración modal, se están haciendo nuevas líneas de recorrido de buses, que se está haciendo de alguna forma, no sé, tal vez una extensión del tren hacia otros sectores más aislados. Fiscalización, Sebastián. Fiscalización. Fíjate que cuánto, yo te digo abiertamente, porque sé del tema, ¿no es cierto? A mí me consta. Hay choferes que están drogados, que se drogan, ¿no es cierto? Y todos los días frente al volante, con extenuantes jornadas, porque entendemos también que ellos necesitan juntar, ¿no es cierto?, los boletos cortados, porque eso redunda, ¿no es cierto?, en su remuneración mensual. Y bueno, y la única manera de drogarse es incentivarse de esa manera. La fiscalización no funciona, pero nada, Sebastián, aquí. Yo creo que ahí hay una necesidad de poder estudiar justamente la conducta que tienen los choferes y las choferes de alguna manera de fiscalizar la velocidad de los buses, fiscalizar que paren efectivamente las paradas que corresponden, que cobren la tarifa que corresponde, porque Ojo, muchas que hay veces horarios para que ellos después no ya es no atienden, atractivo, bueno, que eso o que horarios que no hay atienden. Hay la tarifa, por ejemplo, de estudiante, entre comillas, no es muy atractiva para el operador, naturalmente, porque de cierta forma recauda un poquito menos, pero se entiende que de alguna manera igual es un usuario que tiene que recolectar de alguna forma, como pasar a detenerse, obviamente. Claro, son personas que tenemos que trasladar, lo mismo para personas con movilidad reducida, etcétera. Y yo creo que de alguna manera hay que fiscalizar eso. Hay conductores que sí, obviamente, respetan, que sí funciona bien, y lamentablemente tal vez por este grupo o por una gran cantidad tal vez de gente que conduce y que no respeta las leyes del tránsito o estas conductas, claro, hace que de alguna manera el nivel de servicio se vea empeorado. Es lo que pasa en Avenida España cuando tú mides la velocidad y los buses andan a más de 90 kilómetros por hora cuando no se permite esa velocidad en ese sector. Entonces tú ves que en la práctica nos está dando cosas que naturalmente tienen de todo sentido común. Ahora bien, por otro lado también quiero destacar también la importancia de esta tarifa, ¿cierto? Porque, como bien tú dices, nos gustaría, por ejemplo, esta tarjeta que se usa hoy día en el metro, por ejemplo, y que también se podría usar en los buses, y eso va a pasar también en otros lugares, ¿cierto? En Concepción, ¿cierto? En F Central, ahí en otros sistemas, en el mismo Santiago ya funciona así. Ahora, la pregunta es, claro, ¿cómo se va a recaudar? Hay todo un sistema de operación detrás de cómo se va a hacer de alguna forma la recolección de esos recursos, ¿cierto? ¿Cuál va a ser de alguna forma la manera de fiscalizar eso? Generalmente se fiscaliza por cuántos buses van por hora, o sea, de alguna manera ahí la frecuencia, y si todos esos buses van juntos, o sea, van en pelotón, van juntos y si van distanciados para que puedan estar bien distribuidos. Pero, por ejemplo, tal vez no estamos midiendo cosas tan esenciales como, por ejemplo, la espera, el tiempo de espera en los paraderos, por ejemplo. Y eso es súper relevante porque la gente tiene una sensación de espera tal vez mucho mayor de la que realmente es también. Y esas cosas yo creo que son súper relevantes a la hora de planificar este nuevo sistema de Valparaíso de buses, de licitación, y que, por cierto, esté integrado con todos los sistemas. O sea, dejemos de separarnos con solo buses, solo tren, solo ascensores, solo trolebús. Sí. Tratemos de que todo sea de alguna forma combinado. Y uno de los puntos es la integración tarifaria, que tú bien dices. Oye, nos queda mucho, sí. Mucho pendiente. Claro, eso de saber cuándo va a llegar el tren o el metro, qué sé yo, eso funciona, ¿no es cierto? En el metro, funciona en el Metro Santiago, aquí en la quinta región, porque te indica en tantos minutos, segundos, está, y llega justito, ¿no es cierto? Tiene un sistema que funciona bien. Pero en las micros andas a ver si es que pasan, ¿no es cierto? Y si es que te paran, ese es otro cuento. Así que funcionando, imagínate, claro, de qué manera. Y en ese mismo sentido, Jorge, por ejemplo, preguntarnos, en el sentido de cómo va a ser la nueva licitación, también revisar los recorridos que existen. Hoy día la mayoría de los recorridos de buses, por ejemplo, la mayoría, insisto, llegan a Playa Ancha, por ejemplo, en Valparaíso. Y la pregunta es, ¿necesariamente tienen que llegar todos o casi todos los recorridos a Playa Ancha? ¿Podría haber alguno que sea más cortito y tal vez vuelva más rápido y no haga el recorrido completo, por ejemplo? O hagan recorridos que, por ejemplo, sean complementarios a los ascensores, por ejemplo, y que de alguna manera complementen el sistema también. Entonces, ¿cómo vamos generando un cambio efectivo en los recorridos? Podría ayudar a mejorar el nivel de servicio también.
Y eso tiene que ser parte también de esa discusión. Por eso es que yo creo que, claro, nos encantaría que esto fuera inmediato, pero yo creo que también hay un alto riesgo de que si es muy rápido todo y se analiza sin este cuidado, se pueda transformar en una mala política pública y nos pillemos un poco con eso, que es lo que un poco pasó con Transantiago en su momento. Pero insisto que para lograr un buen éxito creo que hay que buscar la forma de combinar cosas como la tarifa, la infraestructura, la gobernanza, temas tan importantes como los terminales. Hoy día los terminales de buses están, los dueños de los buses, los operadores, tienen los terrenos de los terminales. Si tú quieres incorporar nuevos operadores, ¿cómo va a hacer que ellos tengan posibilidad de estacionar sus buses? Entonces, hay un tema ahí de colaboración. ¿Cómo generamos que exista más colaboración entre los operadores y no que cada operador se vaya con su terminal? Entonces, hay varios temas que están detrás. Absolutamente. Y que tienen que ver con cómo lo resolvemos. Claro. Sí, oye, y que lo tendremos que conversar en una próxima, que se nos pasó la hora volando, así que cerramos este bloque y este espacio. Sebastián, gracias, yo sé que apenas has dormido, estás con todas tus cosas exacto. de alergia, así que, pero bueno, te agradezco estos minutos y tendremos ocasión para seguir hablando, porque hoy esto hay, pero tenemos para rato. Muchas gracias, Seba. Sí. Disculpa que estoy con un poco de alergia este tiempo, pero que ganas de seguir conversando y cuenta conmigo para una próxima oportunidad y desafiándonos también con estos temas que son de alta urgencia y por mientras que esperamos estos grandes proyectos, creo que hay harto de gestión de tránsito, hay harto que se puede hacer más táctico, como estos nuevos recorridos tal vez más de emergencia, por ejemplo, y que permitan resolver los problemas actuales que están sucediendo el día a día. Así que gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Hasta una próxima. Entonces, nuestro amigo ahí, Sebastián Seriani. Oye, me cambio por acá y saco el cartelito, nos tenemos que ir al tiro a la pausa.